A lo largo de la historia, la figura de Lucifer ha sido objeto de debate y fascinación, y su papel en la rebelión angelical ha dejado una marca indeleble en la cosmología cristiana. En primer lugar, es importante comprender el contexto en el que se desarrolla esta historia. Los ángeles son seres espirituales mencionados en la Biblia, creados por Dios para desempeñar diversas funciones en su plan divino. Desde mensajeros celestiales hasta guardianes y adoradores, los ángeles ocupan un lugar importante en la cosmología cristiana. Pero, ¿qué sucedió para que algunos de estos seres espirituales se rebelaran contra su creador? Aquí es donde entra en escena Lucifer, una figura enigmática y poderosa. Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, o el ángel de la luz, fue uno de los ángeles más gloriosos y bellos que Dios creó. Sin embargo, su deseo de exaltación y su orgullo lo llevaron por un camino peligroso. En este video, exploraremos la conexión entre Lucifer y la caída de los ángeles rebeldes, examinando cómo su influencia y acciones desencadenaron una tragedia en los reinos celestiales. A medida que desentrañamos esta intrigante historia, descubriremos lecciones poderosas y valiosas sobre la importancia de la obediencia, la humildad y la fidelidad en nuestra relación con Dios. Los ángeles tienen un origen divino y fueron creados por Dios como seres espirituales dotados de inteligencia, poder y libre albedrío. Su propósito principal es cumplir los designios divinos y servir como mensajeros y agentes ejecutores de la voluntad de Dios en el mundo físico y espiritual. Los ángeles son mencionados en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y desempeñan una variedad de funciones importantes. Algunos ángeles actúan como mensajeros divinos, transmitiendo revelaciones y mensajes a los seres humanos en momentos clave de la historia. Otros ángeles son guardianes y protectores, velando por la seguridad y el bienestar de los creyentes. También hay ángeles que se dedican a la adoración y alabanza constante a Dios en su presencia. En su estado original, los ángeles vivían en perfecta armonía y comunión con Dios. Eran seres espirituales dotados de belleza y perfección, cuyo principal propósito era adorar y servir a su Creador. En los pasajes bíblicos, se describen escenas celestiales en las que los ángeles se postran ante el trono de Dios, entonando cánticos de alabanza y adoración. El estado original de los ángeles era de gozo y plenitud en la presencia de Dios. Vivían en una relación cercana y amorosa con su Creador, experimentando una intimidad y un conocimiento profundo de la voluntad divina. Su devoción a Dios era total, y su servicio a Él era desinteresado y sin reservas. Comprender el origen divino de los ángeles y su propósito original nos ayuda a apreciar su grandeza y la importancia de su papel en la creación. Sin embargo, también nos plantea preguntas sobre cómo un ser tan glorioso como Lucifer pudo desviarse del camino de la obediencia y provocar la caída de los ángeles rebeldes. En las siguientes secciones, exploraremos más a fondo este tema intrigante y descubriremos las razones detrás de la rebelión de Lucifer y su influencia en los ángeles caídos. La historia de la rebelión de Lucifer y su influencia en los ángeles rebeldes es un episodio impactante en la narrativa bíblica. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, o estrella de la mañana, era uno de los ángeles más poderosos y gloriosos que Dios creó. Sin embargo, su deseo de exaltación y su orgullo lo llevaron a desafiar la autoridad divina y a provocar una revuelta en el reino celestial. En su origen, Lucifer fue creado como un ser lleno de belleza, sabiduría y poder. Su posición privilegiada en el reino celestial lo llevó a desarrollar un sentido distorsionado de su propio ser y a albergar ambiciones desmedidas. En lugar de reconocer y honrar la autoridad y la soberanía de Dios, Lucifer comenzó a anhelar una posición más alta, incluso deseando igualarse o superar al mismo Creador. Este deseo de exaltación se convirtió en el germen de su caída. Lucifer, seducido por su propia belleza y sabiduría, comenzó a sembrar la semilla de la rebelión en su corazón y en el de otros ángeles. Con su labia persuasiva y engañosa, logró corromper y seducir a un grupo de ángeles, convenciéndolos de unirse a su causa y desafiar la autoridad divina. El resultado de esta rebelión fue devastador. Los ángeles rebeldes se opusieron abiertamente a Dios y a su plan perfecto. Su acto de rebelión fue un intento de usurpar la posición y el poder divinos. Sin embargo, su intento fue en vano, ya que Dios, en su justicia y sabiduría, pronunció un juicio sobre ellos y los expulsó del reino celestial. La influencia de Lucifer y los ángeles rebeldes sigue siendo un recordatorio impactante de los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Nos muestra cómo incluso seres poderosos y gloriosos pueden caer en la trampa de la autosuficiencia y la rebelión. Su historia nos enseña la importancia de mantener una actitud humilde y de reconocer que solo Dios es digno de adoración y obediencia absolutas.
La rebelión de Lucifer no fue un acto aislado, sino que involucró una estrategia meticulosa para influenciar a otros ángeles y lograr su adhesión a su causa. Lucifer utilizó diversas tácticas para corromper y seducir a sus compañeros celestiales, llevándolos por el camino de la rebelión y la desobediencia. Una de las tácticas más prominentes empleadas por Lucifer fue la distorsión de la verdad. Aprovechó su conocimiento y entendimiento de los propósitos divinos para tergiversar y manipular las palabras de Dios. Sembró semillas de duda en las mentes de los ángeles, cuestionando la autoridad y la bondad de Dios. De esta manera, debilitó su confianza en el Creador y los persuadió de que había una mejor alternativa a seguir. Otra táctica empleada por Lucifer fue la exaltación de su propio ser. Se presentó ante los ángeles como un ser superior, prometiendo una autonomía y una libertad que ellos no tenían bajo el gobierno divino. Al alimentar su orgullo y su deseo de poder, los sedujo con la idea de que podrían ser como Dios y alcanzar una posición aún más elevada en el reino celestial. La consecuencia de esta estrategia manipuladora fue la caída de los ángeles rebeldes. Muchos de ellos se dejaron llevar por las mentiras y las promesas engañosas de Lucifer, renunciando a su lealtad y su adoración a Dios. El resultado fue una ruptura en la armonía celestial y una división en el reino espiritual. Sin embargo, es importante destacar que la rebelión de Lucifer y sus seguidores no alteró el poder y la soberanía de Dios. A pesar de la influencia de Lucifer, Dios, en su justicia, pronunció un juicio sobre los ángeles rebeldes y los expulsó del reino celestial. Su acto de rebelión no tuvo éxito en su intento de desafiar la autoridad divina. Antes de continuar con este video me gustaría recomendarte una clase gratuita acerca de las leyes de Dios para cumplir todos tus deseos. El link hacia la clase lo encuentras en la descripción. Ante la rebelión de Lucifer y los ángeles rebeldes, Dios no permaneció indiferente. En su infinita sabiduría y justicia, pronunció un juicio sobre ellos y tomó medidas para enfrentar la situación. En primer lugar, Dios no toleró la desobediencia y la rebelión en su reino celestial. Su santidad y su amor por la justicia lo llevaron a tomar acciones para restaurar el orden y la armonía en el reino espiritual. En su juicio, Dios separó a los ángeles rebeldes de su presencia y los expulsó del cielo. Esta acción divina fue una muestra de su poder y autoridad absoluta sobre todas las cosas. La expulsión de los ángeles rebeldes tuvo consecuencias significativas para ellos. Fueron desterrados del reino celestial y condenados a vivir en un estado de separación de Dios. Este castigo reflejó el serio error de su rebelión y les impidió disfrutar de la comunión y la adoración en la presencia divina. Es importante destacar que, a pesar de la caída de Lucifer y los ángeles rebeldes, Dios no abandonó su plan redentor para la humanidad. A través de la encarnación de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, Dios brindó una oportunidad de salvación y reconciliación a la humanidad caída. Esta demostración de amor y misericordia muestra la grandeza y la magnanimidad de Dios incluso en medio de la rebelión y la desobediencia. La rebelión de Lucifer y los ángeles rebeldes tuvo un impacto profundo en sus vidas y en su destino eterno. Su desobediencia y su rebelión contra Dios los llevaron a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una de las principales consecuencias del pecado y la rebelión de los ángeles fue su destierro del reino celestial. Al ser expulsados de la presencia de Dios, perdieron la comunión y la adoración en su plenitud. Esta separación de Dios trajo consigo un estado de dolor y condena espiritual. La Biblia nos revela que los ángeles rebeldes, también conocidos como demonios, se convirtieron en seres malignos y hostiles hacia Dios y su creación. Su destino final está ligado a la condena eterna. Estos ángeles caídos están bajo el juicio divino y son sujetos de castigo por su rebelión y su maldad. La condena de los ángeles rebeldes es un recordatorio del serio error y la gravedad del pecado. Nos enseña la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios, así como las consecuencias que conlleva apartarse de su voluntad. Sin embargo, es fundamental destacar que, aunque los ángeles rebeldes están condenados, la salvación y la redención aún están disponibles para la humanidad a través de Jesucristo. La gracia de Dios es abundante y su amor incondicional nos brinda la oportunidad de ser reconciliados con Él y encontrar la vida eterna. La caída de Lucifer y los ángeles rebeldes contiene importantes advertencias y enseñanzas espirituales para nosotros como creyentes. A través de su historia, podemos extraer valiosas lecciones que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Una de las principales advertencias que encontramos en la caída de los ángeles rebeldes es el peligro del orgullo y la ambición desmedida. Lucifer, en su deseo de exaltación y autonomía, cayó en el pecado y provocó la rebelión. Esta nos enseña la importancia de mantener una actitud humilde y reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios.
Otra enseñanza clave es la necesidad de obedecer y someterse a la voluntad de Dios. La desobediencia de los ángeles rebeldes llevó a su condena y separación de la presencia divina. Esto nos recuerda la importancia de seguir los mandamientos y las instrucciones de Dios en nuestras vidas, confiando en su sabiduría y amor. Además, la caída de los ángeles rebeldes nos enseña sobre la realidad del pecado y su devastador impacto. Incluso seres angelicales y poderosos pueden caer en la tentación y alejarse de la verdad. Nos insta a estar alerta y vigilantes, reconociendo la realidad del pecado y buscando constantemente la protección y la guía de Dios. La historia de la caída de los ángeles rebeldes también nos muestra el amor y la justicia de Dios. A pesar de la rebelión, Dios pronunció un juicio justo y tomó medidas para restaurar el orden en su reino celestial. Esta nos brinda la esperanza de que Dios siempre actuará con justicia y ofrecerá una salida para aquellos que se vuelven a Él con arrepentimiento y humildad. La caída de Lucifer y los ángeles rebeldes nos proporciona importantes advertencias y enseñanzas esenciales para nuestra vida espiritual. A través de su historia, podemos extraer valiosas lecciones que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Una de las advertencias clave que encontramos en la caída de los ángeles rebeldes es el peligro del orgullo y la soberbia espiritual. Lucifer, un ángel poderoso y hermoso, cayó en el pecado al creer que era igual o incluso superior a Dios. Esta nos enseña la importancia de mantener una actitud de humildad y reconocer que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios. Otra enseñanza significativa es la necesidad de obedecer y someterse a la voluntad de Dios. La desobediencia de Lucifer y los ángeles rebeldes los condujo a la separación de Dios y a enfrentar las consecuencias de su rebelión. Esto nos recuerda la importancia de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y someternos a su autoridad y dirección, confiando en su sabiduría y amor. La caída de los ángeles rebeldes también nos enseña sobre la realidad del pecado y sus consecuencias devastadoras. Incluso los seres angelicales, dotados de poder y belleza, pueden ser tentados y caer en la desobediencia. Esto nos insta a estar alerta y vigilantes, reconociendo la realidad del pecado y dependiendo de la gracia y el poder de Dios para resistir las tentaciones. Además, la caída de los ángeles rebeldes nos muestra la justicia y la soberanía de Dios. A pesar de la rebelión, Dios pronunció un juicio justo y expulsó a los ángeles rebeldes de su presencia. Esta nos enseña que Dios no tolera el pecado y que actúa en su justicia para mantener la pureza y la santidad en su reino. La caída de Lucifer y los ángeles rebeldes nos invita a reflexionar sobre importantes aspectos de nuestra vida espiritual, como la soberbia, la obediencia y la fidelidad. A través de su historia, podemos aprender valiosas lecciones que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios y a vivir una vida centrada en su voluntad. La soberbia, representada en la figura de Lucifer, nos muestra los peligros de la autosuficiencia y el deseo de exaltación personal. Su orgullo y su ambición lo llevaron a rebelarse contra Dios y a caer en el pecado. Esta nos enseña la importancia de humillarnos delante de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es un regalo de su gracia. La obediencia es otro tema clave que podemos extraer de la caída de los ángeles rebeldes. La desobediencia de Lucifer y sus seguidores los condujo a la condena y la separación de Dios. Esto nos insta a reflexionar sobre nuestra propia obediencia a la voluntad de Dios y a considerar la importancia de seguir sus mandamientos en nuestra vida diaria. La fidelidad es otro aspecto fundamental que encontramos en esta historia. Aunque muchos ángeles se dejaron llevar por la rebelión, hubo aquellos que permanecieron fieles a Dios. Estos ángeles fieles nos inspiran a buscar una relación íntima y leal con nuestro Creador, manteniendo nuestra fidelidad incluso en medio de las pruebas y las tentaciones. Al reflexionar sobre la soberbia, la obediencia y la importancia de la fidelidad, somos desafiados a examinar nuestro propio corazón y nuestra relación con Dios. Nos anima a reconocer cualquier rastro de soberbia en nuestras vidas y a humillarnos delante de Él. Nos motiva a buscar una obediencia cada vez más profunda, confiando en la sabiduría y la guía de Dios en cada área de nuestra vida. Y nos inspira a ser fieles a Dios en todo momento, manteniendo nuestra lealtad a Él incluso en medio de las adversidades. En resumen, la historia de la caída de Lucifer y los ángeles rebeldes nos brinda importantes lecciones y advertencias para nuestra vida espiritual. Hemos reflexionado sobre el peligro del orgullo y la soberbia, la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios, la realidad del pecado y sus consecuencias, y la justicia y soberanía de Dios. Estas lecciones nos ayudan a fortalecer nuestra fe, mantenernos firmes en nuestra relación con Dios y evitar los errores que llevaron a la caída de los ángeles rebeldes. Es fundamental reconocer la influencia de Lucifer y sus estrategias en nuestra vida espiritual.
Sus tácticas sutiles y engañosas buscan desviar nuestra atención de Dios y llevarnos por caminos equivocados. Por eso, es esencial que nos sumerjamos en el estudio de la palabra de Dios y busquemos una relación más cercana con Él. Al hacerlo, estaremos equipados para discernir la verdad, resistir las tentaciones y caminar en la luz de su amor y sabiduría. Como creyentes, debemos estar alerta y vigilantes, sabiendo que el enemigo está al acecho para desviarnos de nuestro camino. Pero también debemos recordar que tenemos el poder y la autoridad en Cristo para resistir y vencer cualquier influencia maligna. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, nos fortalecemos en nuestra fe y nos mantenemos firmes en la verdad, seremos testigos de su gracia transformadora y experimentaremos una vida llena de propósito y significado. Si te ha gustado este video, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este, así nos ayudas a seguir con este canal.